calling at this ungodly hour? How can I ask them when I'm talking to you? Si viendo The Big Bang Theory alguna vez te preguntaste por qué grita la mamá de Howard Wolowitz en este video, lo vas a saber. Para averiguarlo nos vamos a meter en la cultura y en la sociología del shtetl y vamos a usar para eso el libro del profesor Yohanan Petrovsky Stern, The Golden Age of Shtetl. Bienvenidos a otro video de Che TV. Ahora lo que vamos a hacer con el amigo Mariusz, a quien ya les voy a presentar, es tomar un tren desde Varsovia a Kalushín, un lugar del cual le vamos a contar la historia del shtetl. Así que ya salimos por allá y de paso vamos a ver también qué linda está esta estación de tren construida en la década del 60. Los shtetl eran los asentamientos en los que vivieron los judíos en Europa del Este y tuvieron por origen la inmigración de judíos a esos lugares que estaban gobernados por príncipes polacos terratenientes. Los príncipes permitían a los judíos asentarse allí a cambio de que desarrollaran el comercio y las artesanías. Estos permisos se basaban en un sistema llamado de licencias o propinazgo, y algunas de las licencias eran para operar molinos, para destilar alcohol o para comerciar determinados productos, pero la gran mayoría de los judíos eran artesanos. Para llegar a Kalushín tenemos que bajar en este pueblo que se llama Tsegush o en algún otro y recorrer los 5 kilómetros hasta Kalushín de otra manera. ¿Por qué no hay estación de tren en Kalushín como en muchos otros pueblos? En este caso es porque el tendido de las vías se llevó a cabo durante el dominio del Imperio Ruso y se pensaron más para llevar tropas desde el Imperio Ruso hasta el oeste que para desarrollar los pueblos de Polonia. De hecho, se buscó hacer que no se desarrollaran los pueblos polacos. El shtetl no era del todo rural ni del todo urbano. Era una mezcla entre estos dos ambientes. Muchas veces, cuando se piensa en un shtetl, se piensa en una pequeña ciudad judía. Y mucho de eso tiene que ver con que la palabra yiddish, shtetl, tiene que ver con el diminutivo de shtet, ciudad. Pero esto es inexacto. Las palabras en ruso o en eslavo, machenko, son mucho más precisas, porque eso significa ciudad-mercado. Y lo particular de los shtetl era precisamente que el corazón de todo el asentamiento era el mercado. De hecho, no todos los shtetl tenían una mayoría judía. En algunos los judíos eran minoría, pero lo importante, lo que hacía de un shtetl, era que el mercado estuviese dominado por los judíos. Otro muy frecuente malentendido es suponer que todo shtetl era pequeño, y esto no es así. Por ejemplo, el de Berdichev, en la actual Ucrania, tuvo hacia 1900 más de 50.000 habitantes, y en su feria había, entre otras cosas, un elefante, un casino, juegos de luces y un montón de atracciones más. Ahora bien, ¿de dónde viene la imagen tan popular de que el shtetl judío era un pequeño pueblito sumido en la pobreza? De la muy popular obra de Sholem Aleichem, El violinista en el tejado. Una obra excelente. Lo que pasa es que se corresponde con una época, principio del siglo XX, en que el shtetl estaba efectivamente en una etapa de decadencia. Y esa es la imagen más popular porque esa obra fue llevada a Broadway. Sin embargo, la riqueza cultural y la prosperidad económica que conoció el shtetl tiene más que ver con el colorido de los cuadros del pintor Marc Chagall, que provenía de aquella zona.
comenzamos nuestra visita a Kalushín, que ya no tiene nada que ver con la Kalushín en la que vivió, por ejemplo, la abuela de mi mamá. En este pueblo, en 1810, había unos 10.000 judíos y unos 1.000 residentes que no eran judíos. Y a principios del siglo XX, como resultado de todo lo que pasó durante la Primera Guerra Mundial, el número de pobladores bajó y los judíos continuaban siendo mayoría, pero ya no un 80%, sino que eran un 60%. Los nazis destruyeron por completo todo lo que había aquí, exterminaron a la población judía, a la mayor parte de ellos en el campo de exterminio de Treblinka, construyeron aquí también un gueto en lo que había sido una fábrica de cueros, pero vamos a contar la historia de este lugar para contar también la historia del shtetl judío en general, en el que surgió la cultura judía europea, que fue la mayoritaria hasta bien entrado el siglo XX. Todo este terreno en el que vemos que el pasto está cortado es lo que era el cementerio. Y ahora acá mi colega y amigo Mariusz Kalchewiak, que es historiador y tiene un libro escrito sobre los polacos que se fueron a Argentina, nos va a contar más información sobre este lugar. Bueno, estamos en el cementerio judío de Kalushín, uno de los dos, el nuevo cementerio que empezó a funcionar aquí a los principios del siglo XX. Y como pueden ver aquí no vemos ningunos monumentos. Lo que tenemos es el monumento de conmemoración, porque los matzevot, los monumentos de las lápidas, le tiraron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para distintos fines industriales o para hacer los caminos o cosas así. También el periodo de posguerra en Polonia, después de 45, no es un periodo fácil para la herencia judía en Polonia. Hay muchos planes de cerrar los cementerios, de establecer los parques en los cementerios judíos, como de alguna manera borrarle el pasado judío de la topografía urbana de los distintos pueblos. Lo que pasó en Kalushín es que hubo un plan de construir un centro deportivo, pero después de las protestas de la comunidad judía de Varsovia no hicieron nada, y este lugar permanece en el mismo estado como creo después de la Segunda Guerra Mundial, sin lápidas, y el nuevo elemento solo este monumento del año 2017 que fue erigido por una de las fundaciones que se preocupan por la herencia judía en Polonia. La era dorada del shtetl duró medio siglo y se extiende desde 1790 hasta 1840. No casualmente, termina a medida que empieza a desarrollarse el ferrocarril. La época dorada del shtetl conoció una riqueza cultural sin precedentes y por eso hubo también numerosas imprentas que imprimían no solamente textos religiosos, sino todo tipo de libros. Como dije que el mercado era el corazón del shtetl y de toda la economía que formaba la red de shtetls en el este europeo, lo que más imprimían estas imprentas y lo que no faltaba en la casa de nadie era un almanaque. El almanaque daba la información completa a todas las personas para que pudiesen saber cuándo funcionaba la feria en cada ciudad, porque toda la economía giraba en torno a los mercados de cada pueblo. Cada pueblo tenía asignado un día de la semana, pero ninguno funcionaba los sábados, porque es el día en que descansan los judíos. Ahora bien, por ejemplo, el del pueblo de aquí funcionaba el lunes, el del pueblo de al lado el martes y el del pueblo siguiente el miércoles. Entonces lo que no se vendía un día se podía vender al día siguiente en el pueblo vecino. Al mismo tiempo, las ferias especiales tenían una fecha en determinado mes del año. Estas ferias de importancia regional se las hacía coincidir con las celebraciones religiosas cristianas para que atrayesen una mayor cantidad de público y alimentasen aún más la economía. Este sistema de propinazgo había funcionado a los príncipes polacos y por eso, después de las divisiones de Polonia,
el Imperio ruso lo mantuvo y los shtetl siguieron proliferando. Esta calle se llama la calle de Martirología, la calle de esquina se llama la calle de los héroes del 39 y los héroes del 39 significan los soldados del ejército polaco que lucharon contra la Alemania nazi en el septiembre de 39, cuando después de la agresión alemana a Polonia, cuando se estalló la Segunda Guerra Mundial. Y creo que este nombre de martirología es algo bastante nuevo. Creo que este tiene que ver con el cementerio judío y con el proyecto de conmemoración. Sí, estoy bastante seguro que la calle tenía otro nombre antes. Aquí este monumento nos recuerda a los caídos en el levantamiento contra el Imperio Ruso en 1863. Si bien el monumento tiene una cruz, porque la mayoría de los polacos caídos en ese levantamiento eran cristianos, es importante mencionar que aquí en Kalushín hubo también judíos participando del movimiento, incluido un líder regional. Aquí en Kalushín podemos ver la iglesia, que es anterior a la invasión de los nazis, a la destrucción causada por el nazismo, y también algunos otros edificios. El edificio que está a mis espaldas también es de la década del 30. Aquí en la iglesia se conserva una lápida de alguno de los dos cementerios judíos, y esta iglesia fue construida en 1897. Arriba de la lápida vemos una placa en la que se informa la cantidad de habitantes que había en Kalushín en 1939. Y nos dice que los judíos eran 6.500 y los polacos no judíos eran 3.000. Cuando los nazis llegaron acá a Kalushín, en esta iglesia encerraron a todos los pobladores judíos que quedaban y los obligaron a alzar sus manos, los revisaron para ver si escondían objetos de valor. I'm busy too! You answer it! I can't. I'm on the toilet. Y acá tal vez te estés preguntando qué tiene que ver todo esto con lo que me dijiste al principio del video de por qué grita la mamá de Howard Wolowitz. Bueno, tiene que ver con la cultura del mercado y el rol que ocupaba la mujer judía en ese lugar. El mercado era un griterío, la gente se amontonaba, trataban de tener su lugar a los codazos, de meter la carreta, los caballos estaban por ahí también haciendo lío, empujándose, y en ese lugar no hay lugar para los tímidos. Ahí el que no se animaba a gritar para vender, para anunciar sus productos o para pelearse con el puestero de al lado, perdía. Además, explica el profesor Johanan Petrovsky Stern que la cultura del shtetl estaba orientada a la familia. La familia era el valor principal y la mujer ocupaba un lugar muy importante también en los negocios, no estaba marginada. De hecho, este profesor afirma que la cultura del shtetl era un matriarcado. No por casualidad, una de las obras de teatro más populares tiene que ver con un matrimonio frustrado y la existencia de un fantasma, el llamado Dibuk, porque no formar una familia, quedarse soltero, era lo que peor estaba visto en el shtetl. Este tramo de calle empedrada sobre la cual estoy caminando es original, y acá estaba el mercado de Kalushín. Y estas son las piedras originales, es lo poco que se conserva de esa época. Así como el mercado era el corazón de toda la economía regional, la plaza del mercado era el corazón del shtetl. En Kalushín solo queda el empedrado de lo que fue ese shtetl de donde proviene la familia de mi mamá. La mayor parte de las construcciones eran de madera, y porque todos se dedicaban al comercio y muchos de ellos tenían también los depósitos en sus casas, estos lugares, los shtetl, eran muy peligrosos cuando había un incendio. Los incendios eran prácticamente incontrolables.
y Kalushín sufrió por lo menos 3 incendios que están documentados. Imagínense las instalaciones, no había ningún tipo de medida de higiene y de seguridad, tampoco había cuerpos de bomberos con las herramientas o el entrenamiento necesario, ni bombas de agua para atacar el fuego con la rapidez necesaria. Los bomberos tenían carros tirados por caballos, pero los caballos se asustaban cuando había fuego, así que era todo muy difícil. Eran algunas de las estrategias comerciales de esa época de las personas que iban al mercado. Una era la diversificación. En un mismo puesto era posible encontrar un frasco de pepinos al lado de un par de zapatos. El comerciante trataba de proveerse de distintos productos por si alguno venía de mala calidad o tenía dificultades para venderlo, poder recuperar lo perdido con algún otro que funcionaba mejor. Algo que caracterizaba a los hogares de los judíos era que la casa servía también como comercio. Era muy frecuente que un almacén fuese también el hogar de las personas que vivían allí. Todo se mezclaba y se combinaba en el lugar. Por eso el rol de la mujer estaba también volcado al comercio. De hecho, todos los integrantes de la familia colaboraban. Ahora que ya sabemos lo que fue el shtetl, podemos entender por qué el ferrocarril marcó el inicio de su decadencia. En principio porque la revolución industrial en general hizo que las mercancías producidas a escala industrial fuesen mucho más baratas que las que hacían los artesanos. Miles de zapateros, sastres, herreros, carpinteros ya no podían competir con la velocidad y la baratura con la que se producían distintos productos en las ciudades, en las fábricas. Así que debieron proletarizarse y migrar hacia las ciudades. Muchos de ellos directamente dejaron Europa, y es así como llegaron, por ejemplo, mis abuelos a la Argentina y tantos otros abuelos de muchos que estarán viendo este video a otros países. Otro de los cambios que hizo posible el ferrocarril fue que los granos comenzaron a ser exportados. Antes, los granos se usaban principalmente para producir alcohol de consumo local, y los judíos ocupaban un rol muy importante en la producción del alcohol, que a su vez ocupaba un rol muy importante en la recaudación de impuestos para los príncipes polacos y para los gobernantes del Imperio ruso. Pero cuando esto dejó de ser un negocio rentable porque era mejor exportar los granos, los judíos fueron dejando el negocio de la destilación del alcohol y se calcula que 200.000 judíos perdieron sus empleos. Otro de los rubros en el cual los judíos de los shtetl fueron desplazados por el ferrocarril fue el de las tabernas y posadas. Las tabernas funcionaban a lo largo de las carreteras, uniendo pueblos, con otros pueblos, hasta llegar a las ciudades. Funcionaban también como un lugar a través del cual llegaban las noticias a los pueblos, porque ahí paraba la gente que estaba en viaje hacia ciudades más grandes, y en los días que estaba en la taberna se corrían los rumores, llegaban las noticias y demás. Pero con la llegada del ferrocarril todo ese mundo desapareció. Ahora sí entendemos por qué el tren fue terminando con lo que había sido la próspera economía del shtetl. Sin embargo, hacia la Primera Guerra Mundial todavía vivían en los shtetl más de 5 millones de judíos, y fue la llegada de la invasión nazi y el exterminio masivo lo que terminó con este modo de vida que marcó a la mayoría del pueblo judío hacia la Segunda Guerra Mundial. Aún hoy, la mayoría de los judíos somos descendientes de esa cultura. Por eso, ahora ya podés entender por qué grita la mamá de Howard Wolowitz, porque viene de la cultura del mercado del shtetl de Europa del Este. Hasta aquí llegó el video de hoy. Conocimos la historia del shtetl y lo hicimos recorriendo Kalushín a 60 kilómetros de Varsovia. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar un like, un comentario, compartirlo para ayudarnos a que siga creciendo la comunidad de CheTV. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.